Buenas noches. El presente videoclip está enfocado en una biblioterapia asociada al tema del duelo. Vamos a presentar una serie de libros que he seleccionado para trabajar en terapia con personas que están viviendo esta situación de la pérdida de un ser querido o de alguna situación de duelo. Sabemos que el duelo es el proceso de adaptación emocional posterior a cualquier pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida del empleo, la pérdida de un miembro del cuerpo. Cualquier tipo de pérdida genera un duelo. Vamos a ver entonces el primer libro. Se titula Despedida que no cesa, del escritor Wolfgang Herrmann. En este libro, el propio escritor narra su situación de duelo a raíz de la muerte de su hijo. Es una situación que le ha generado bastante dolor y lo ha aislado de toda la vida del exterior, sumiéndolo en un intenso frío doloroso. Herrmann no pudo describir aquella terrible situación hasta después de haber pasado 10 años. Fruto de eso son estas hermosas y estremecedoras páginas que no solo narran la experiencia del autor, sino que también él cuenta el proceso de resurrección que tuvo que afrontar para poder sobrevivir al dolor. Además, hace ver la necesidad de reconocer ese proceso como parte indispensable para hacer su vida más soportable. El segundo libro se titula La muerte y el duelo, a través de los cuentos, de la escritora Carmen Moreno Lorite, de la editorial Colina. En este libro, la escritora nos hace un recuento de varias historias a través de varias culturas en las que se busca dar ayuda o proporcionar ayuda en el duelo a los niños principalmente. Sabemos que los niños también viven un proceso de duelo, entonces este libro es bastante útil para los niños que viven una situación difícil por la pérdida de un ser querido o por algún tipo de duelo que se haya presentado en su vida. Ahora vamos con el tercer libro, El camino de las lágrimas, del escritor argentino Jorge Bucay, de la editorial Océano. En este libro, el psicólogo argentino, que también es de gran prestigio y de trayectoria en este tipo de temas, cuenta cómo tuvo que vivir él mismo la situación de duelo a raíz de la muerte de su madre. Con su habitual claridad expositiva, valiéndose de múltiples historias y ejemplos, nos enseña que el duelo y la pérdida forman parte del desarrollo personal. Un interesante libro para recomendar a personas que viven la situación de duelo por la pérdida de un ser querido. Seguimos entonces con el cuarto libro. Se titula Sobre el duelo y el dolor, de la escritora Elizabeth Kubler-Ross en compañía de David Kessler. En este libro, la escritora, que ha sido de gran trayectoria en el tema del duelo, nos expone sus 5 fases, las 5 fases del duelo que toda persona vive. Primero, la negación. Segundo, la ira. Tercero, la negociación. Cuarto, la depresión. Y finalmente, el proceso más complicado, la aceptación. Expone entonces la necesidad de todo ser humano de vivir estas etapas, estas fases, para poder afrontar la pérdida de un ser querido de la mejor manera. Y se basa en consejos y en experiencias de la vida personal para dar a conocer sus teorías. Finalmente, el quinto libro que traigo se titula Aprendiendo a decir adiós, del escritor Marcelo Rittner. Este escritor nos da a conocer la necesidad de reconocer el duelo como un proceso de liberación de todos aquellos sentimientos que generan dolor, pero a la vez nos invita a que tratemos de ver la situación siguiente al duelo como un proceso de agradecimiento a ese ser querido, a ese ser que ya no está con uno. Entonces, un libro bastante interesante para que podamos trabajar en el proceso del duelo. Finalmente, el doctor Paulo Daniel Acero nos recomienda 3 tareas indispensables para tener en cuenta en el proceso del duelo. La primera,
es procesar las emociones asociadas a la pérdida, es decir, cómo se manifiesta el duelo y qué hace la persona para poder procesar esa situación. La segunda, reconocer la pérdida, que es algo real y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Eso es una parte indispensable del proceso para poder tener un buen término. Y finalmente, el doctor Paulo Acero dice que es necesario acomodarse a nuevos espacios sin la presencia de ese ser querido. Es decir, la persona debe agradecer todos aquellos recuerdos, todos aquellos momentos gratos, de tal manera que en el proceso de la terapia se puedan recuperar aquellas emociones que produjeron esos gratos recuerdos que le traen a la persona. Así el paciente, así la persona que está padeciendo el problema del duelo puede finalmente agradecer esos sentimientos y esa situación. Muchas gracias, esperamos que esto sea útil para todos aquellos que quieren realizar una terapia de duelo. Gracias.